ChatGPT es una inteligencia artificial y, al contrario de lo que muchos creen, no está exenta de devolvernos respuestas erróneas, inapropiadas o a veces irrelevantes. Esto puede suceder a causa de que nuestros prompts pueden estar mal escritos o pobremente desarrollados, a veces a causa de fallas en el algoritmo o a veces a causa de malentendidos propios del lenguaje. Por la razón que sea, si queremos automatizar nuestros programas corriendo el menor riesgo posible de que nuestras respuestas sean problemáticas, vamos a tener que ir al código y luego de la parte en que recibimos la respuesta, pero antes de mostrarla al usuario, tenemos que agregar allí algunos filtros de control. En esta lección vas a aprender a evitar palabras prohibidas a través de 3 pasos, que son creación de variables necesarias, escribir una función que filtre las palabras inapropiadas y luego interceptar la respuesta de ChatGPT antes de publicarla para poder aplicar allí el filtro. Comencemos con el primer paso. Para ver en acción la posibilidad de filtrar palabras prohibidas antes de publicar una respuesta de ChatGPT, hemos resucitado el chatbot que aprendimos a hacer un par de lecciones atrás. Recuerdas también que hemos conocido en otra lección a Spacy, esta biblioteca que nos permite hacer análisis o procesamiento, mejor dicho, de lenguaje natural. Vamos a volver a importar a Spacy, ya lo tenemos instalado en nuestro ordenador. Si no lo has hecho, puedes instalarlo, revisa la lección donde lo hemos hecho y vamos a crear esta vez de vuelta otra variable para el modelo Spacy, que va a ser igual al mismo que usamos antes, utilizando primero la biblioteca spacy.load o cargar, y vamos a cargar el modelo es-core-news-md. Este es un modelo que procesa el lenguaje natural en español. Vamos a crear otra variable más que va a ser la lista de las palabras prohibidas, las palabras que no podemos utilizar. A ver, lo ponemos como palabras prohibidas. Y en esto vale aclarar que ChatGPT es muy bueno evitando malas palabras o insultos, está preparado o ya tiene sus propios filtros y censuras para no emitir malas palabras, así que quizás no sea necesario que crees una lista de palabras prohibidas que no sean de buen gusto. Pero tal vez sí hayan otras palabras que no quieres que tu aplicación mencione, si son, por ejemplo, los nombres de la competencia u otros conceptos que prefieres que no aparezcan por la razón que fuera. Bueno, en este caso solamente vamos a poner palabras de ejemplo, poniendo palabra 1 y luego palabra 2. Solamente para crear una lista ficticia. Y ahora vamos a crear una función que se va a encargar de hacer el filtro y luego la vamos a colocar dentro, o la vamos a llamar, mejor dicho, dentro de preguntar a ChatGPT de nuestro chatbot, para que antes de devolver la respuesta se fije si no tiene las palabras que nosotros no queremos que aparezcan. Vamos a llamar a esta función como filtrar-lista-negra. Vamos a tener una lista negra y vamos a pedir, cuando llamemos a esta función, 2 parámetros. Uno va a ser el texto en el cual queremos verificar la existencia de palabras prohibidas y la lista negra con las palabras prohibidas. Negra. Así que entramos a la función que se va a encargar de primero separar el contenido del texto en diferentes tokens. Vamos a llamar los tokens a estas variables utilizando modelo Spacy y pasándole el texto. Para eso es que queremos Spacy, porque tiene la capacidad de separar, como ya hemos visto, nuestro texto en tokens. Y vamos a crear una variable resultado que va a comenzar vacía, pero va a ser la que se va a encargar de ir almacenando todas las palabras que estén permitidas para armar nuevamente nuestra respuesta, pero habiendo filtrado las palabras prohibidas. Y ahora generamos un loop que se encargue de ver que por cada t, vamos a llamar t a los tokens, que encuentre en token, lo que haga sea empezar a construir el resultado. Entonces se va a fijar si el token en el cual estamos iterando en su propiedad text, es decir, en la palabra en sí misma, no está en lista negra. En ese caso vamos a hacer algo. Pero antes también vamos a chequear que esa palabra puede estar en mayúsculas o en minúsculas, así que le vamos a aplicar el método lower para asegurarnos de que siempre las verifique en minúsculas. Y luego vamos a construir aquí, bueno, fíjate, las palabras prohibidas en minúscula para evitar confusiones. Bueno, en el caso de que la palabra que ha verificado en cada iteración no se encuentre en lista negra, la va a dejar pasar. Entonces la va a agregar a la variable resultado a través de resultado.append, que va a agregar a t.texto. Y así, palabra por palabra, se va a ir construyendo nuevamente la respuesta, pero no poniendo las palabras que estén prohibidas. Lo que también podemos hacer es agregar un else para que no deje esas palabras vacías, sino que las reemplace por una evidencia de que haya una palabra prohibida. Podríamos poner que, en el caso de que la palabra esté en lista negra, lo que haga sea agregar al resultado una expresión como podría ser unas X entre llaves. Y así le estaríamos dando por lo menos una evidencia de que ahí hay una palabra prohibida. Cuando terminó este for de hacer todo su trabajo, vamos a devolver al código a todas las palabras, pero unidas y separadas por un espacio vacío, .join, y unimos aquí a resultado.
Bueno, esta función está lista. Ahora vamos a modificar la función preguntar ChatGPT para que en cada respuesta que nos da nuestro chatbot, antes podamos hacer el filtro con nuestra nueva función. Entonces aquí, en vez de devolver a respuesta.choices, la vamos a almacenar en una variable a la cual luego podemos filtrar. Supongamos que se llame respuesta sin controlar. Es un nombre apropiado para entender que esta respuesta que nos dio ChatGPT todavía no la hemos filtrado. Luego vamos a crear otra variable que se llame respuesta controlada. Esta va a ser la que ya le hemos aplicado el filtro, así que vamos a hacer eso. Vamos a almacenar allí lo que nos devuelva la función filtrar lista negra, que nos pide que le pasemos primero un texto. El texto va a ser respuesta sin controlar. Y luego nos pide una lista negra, que en este caso va a ser la que tenemos más arriba, que se llama palabras prohibidas. Palabras prohibidas. Bueno, ya tenemos entonces ahora una respuesta que tiene los filtros aplicados, que se han reemplazado las palabras prohibidas por X, si es que las encontró. Y ahora sí, la función preguntar ChatGPT va a devolver la respuesta controlada. Nuestra aplicación funciona igual que antes, el chatbot, solo que ahora pasan las respuestas del chat por un filtro. Para probarlo vamos a hacer un juego que vamos a poner el chat en una situación comprometida, porque le vamos, por ejemplo, a prohibir la palabra Madrid, todo con minúscula, y luego le voy a preguntar cuál es la capital de España, a ver cómo se las apaña. Vamos a ver qué sucede, lo llamamos, aquí va a venir el prompt, que me da la bienvenida, y aquí va mi pregunta maliciosa, ¿cuál es la capital de España? Y me dice... Ahí está, no me puede dar la palabra Madrid porque esa palabra está prohibida. Lo que quería demostrarte es que si eliges que una palabra no sea mostrada, pues no va a ser mostrada. Y esto permite que tengas más control sobre lo que van a mostrar tus programas a los usuarios. Muchas veces las respuestas que ChatGPT nos devuelve pueden estar contaminadas por el malentendido, especialmente cuando suceden en el contexto de una aplicación automatizada en la que muchas cosas pueden ir perdiendo coherencia por fuera de nuestro control como programadores. Por eso, en esta lección te voy a enseñar cómo preparar a tus aplicaciones para que puedan verificar si las respuestas recibidas son relevantes en relación al pedido realizado. Vamos a aprender a hacer esto en 3 pasos, y estos pasos son: primero, crear una función que calcule similitudes entre 2 vectores. Luego, crear otra función que vectorice nuestros valores y los aplique a la función anterior. Y luego, adecuar la publicación de la respuesta a estos resultados. Ahora mismo te voy a explicar todo esto paso a paso. Vamos a continuar agregando funcionalidades a nuestro chatbot, esta vez con una verificación de si las respuestas y las preguntas realizadas tienen coincidencia en cuanto a coherencia, es decir, si son relevantes las unas con las otras. Y para eso vamos a usar algunos modelos matemáticos como NumPy, que es una biblioteca muy importante de Python. Vamos a ir a la terminal para instalarla con pip install NumPy. Aquí viene, yo ya la tengo instalada, así que vamos a ver algo distinto en nuestras pantallas. Ya puedo cerrar la terminal y puedo venir aquí arriba e importar NumPy as NP. Esto es importarla con el sobrenombre NP para poder referirme a ella con mucha más facilidad. Ahora vamos a definir una función que puede parecerte extraña al principio porque va a estar puramente basada en principios matemáticos, pero luego vamos a ver cómo se aplican para el análisis de texto. Vamos a crear una función que calcule lo que se llama la similitud coseno de 2 vectores. Aquí donde tenemos nuestras funciones podemos crear una que se llame similitud coseno y que va a pedir parámetros que van a ser 2 vectores, el vector 1 y el vector 2. Tú sígueme por ahora con esta lógica matemática y luego veremos cómo se aplica al texto. Esta función entonces toma 2 argumentos, vector 1 y vector 2, que son 2 vectores numéricos, ya vamos a ver cómo los construimos, y la similitud coseno se calcula de la siguiente manera. Por ahora voy a escribir palabras que no tendrán mucho sentido, pero las voy explicando luego. La similitud coseno, que vamos a guardar en una variable que se puede llamar simcos, va a ser igual a la superposición dividido el producto entre magnitud 1 por magnitud 2. Tú dirás, ¿qué es todo esto? Y de hecho Python me está dando un montón de errores porque ahora vamos a definir esas variables aquí arriba. Vamos a definir primero la superposición. La superposición sería la cantidad de correlación que existe entre 2 vectores usando un método de NumPy que se llama dot. Entonces vamos a decir que superposición es igual a numpy.dot y le pasamos allí sí al vector 1 y al vector 2. Ahora sí nuestro código entiende a superposición. Nos falta definir magnitud 1 y magnitud 2. Vamos a calcular la magnitud, o que vendría a ser la longitud que tiene cada vector. Magnitud 1 va a ser igual a numpy.linalg, este es el método para calcularlo, .norm, es decir, la norma. Primero del vector 1, y esto lo vamos a copiar textual para poder crear ahora una variable que sea magnitud 2, que haga lo mismo con el vector 2. Ahora sí, nuestro similitud coseno se puede calcular en función de estos 2 vectores que tenemos aquí. Y lo que va a hacer últimamente esta función es devolver
a similitud coseno. El resultado de esta operación va a ser un valor entre -1 y 1. Este valor va a indicar la similitud coseno entre los dos vectores, como te dije. ¿Y qué significa este valor? Si se obtiene un valor 1, indica que los vectores son idénticos, que tienen el mismo ángulo si hablamos de números. Mientras que un valor de -1 indicaría que son completamente opuestos, que su ángulo es de 180 grados. En el caso de los análisis de texto, que es lo que nos interesa a nosotros, los vectores se generan a partir de los textos utilizando un modelo de lenguaje como Spacy, que ya venimos utilizándolo. Spacy tiene la capacidad de convertir cada texto en un vector numérico que representa su contenido semántico, así como lo escuchas. Entonces, la función similitud coseno puede utilizarse para comparar estos vectores, que son textos que han sido convertidos a valores numéricos según su valor semántico, y así determinar qué tan similares son esos textos en términos de contenido semántico. Increíble, ¿verdad? A ver, entonces ahora vamos a crear otra función, una función que se puede llamar esRelevante, que va a tomar a similitud coseno para hacer este cálculo entre dos valores de texto. Va a tomar primero, por ejemplo, la respuesta que haya recibido de ChatGPT, y otro valor que va a ser entrada, que va a ser lo que haya ingresado el usuario. Y vamos a definir también aquí otra variable que va a ser umbral, que es el valor que vamos a tomar como medida de determinar si es relevante o no. Dijimos que van entre -1 y 1. Vamos a decir que si el umbral es de 0.5, para arriba, entonces sí es relevante. Vamos a usar esa medida, podríamos usar otras, por supuesto. Ahora vamos a vectorizar los valores de texto. Vamos a crear una variable que se llame entrada vectorizada, que va a ser el resultado de vectorizar a la entrada, con el modelo Spacy que estamos utilizando, donde vamos a pasar la entrada que hemos incorporado dentro de la llamada de la función, y le vamos a aplicar el método vector de Spacy. Luego vamos a crear una variable llamada respuesta vectorizada, y vamos a hacer exactamente lo mismo que antes, pero con la respuesta. Llamamos a modelo Spacy para la respuesta y le vamos a aplicar el punto vector, y ya lo tenemos vectorizada. Ahora que tenemos estos dos valores de texto transformados a números, podemos crear la variable similitud, que va a ser el resultado de aplicar la función anterior, similitud coseno, donde el vector 1 va a ser la entrada vectorizada y el vector 2 va a ser la respuesta vectorizada. Y ahora sí podemos devolver al resto del código la relación que hay entre la similitud que obtuvimos y el umbral. Entonces le vamos a devolver true o false de esta comparación, si similitud es mayor o igual a umbral. Y ahora sí, esta función también está lista. Ahora vamos a ir hacia el final de nuestro código del chatbot, ya ingresando al loop donde estamos conversando con el robot en ida y vuelta, y queremos intervenir aquí. Antes, en vez de imprimir así directamente y luego agregar todo esto a la historia de la conversación, aquí es donde vamos a intervenir. Así que vamos a hacer unos espacios aquí, porque aquí vamos a primero establecer una variable que se llame relevante. Relevante va a ser igual a llamar a la función esRelevante, que se va a encargar de la vectorización y luego de la comparación, a la cual le vamos a pasar los dos valores que tenemos en este punto de la conversación, que van a ser primero la respuesta de ChatGPT y luego el ingreso del usuario, que también tenemos en una variable. Y luego entonces sí, ahora antes de imprimir nos vamos a fijar si relevante es verdadero. Si relevante es verdadero, en ese caso sí vamos a imprimir a print. Ahí está. Y también vamos a incorporar a las preguntas anteriores y las respuestas anteriores a el historial de nuestra conversación. Solamente si la relevancia se ha verificado. Y si esto no es así, bueno, harás algo distinto según cuál sea la aplicación que estés desarrollando y qué es lo que quieres mostrar o no. Para los fines de esta prueba o de esta demostración, vamos a poner simplemente la respuesta no es relevante, solo para saber si esto ha sido así. Entonces ahora podemos probar nuestra aplicación. Vamos a ejecutar a nuestro chatbot y le vamos a hacer alguna pregunta que sea más o menos simple. Le vamos a preguntar: escribe un poema breve. Y aquí me da una respuesta. Parece que la respuesta sí es relevante porque no me la ha impedido. Ahora le voy a decir, me gusta ese poema. A ver si lo complico un poco la lógica a ChatGPT, y me ha dicho efectivamente la respuesta no es relevante. Parece que lo que intentó decir no puede dar respuesta al tipo de pregunta que yo hice, porque no puede responderme si para mí es relevante o no, y bueno, este umbral ha decidido que no lo es. Así entonces es como validas la relevancia que existe entre las preguntas y las respuestas en ChatGPT. Antes de que pasemos a la parte final del curso, es muy importante de que dediquemos algunos minutos para hablar de un tema sensible.
Trabajar con una inteligencia artificial como ChatGPT implica que tengas en cuenta sus limitaciones, pero también algunas consideraciones éticas relacionadas con el uso de la inteligencia artificial en aplicaciones y con la privacidad de los datos. Es fundamental que seas consciente de estos aspectos cuando desarrolles aplicaciones que integren a ChatGPT con Python, así que hablemos de eso. Aunque ChatGPT es una herramienta muy poderosa, puede generar respuestas incorrectas o incoherentes. Es importante tener en cuenta estas limitaciones y aplicar técnicas de filtrado y de validación como las que aprendimos en esta sección para que así puedas mejorar la calidad de las respuestas que se van generando. También deberías considerar agregar algún mensaje o alguna advertencia sobre la posibilidad de que las respuestas no sean 100% precisas, ya que esto podría llegar a tener hasta consecuencias legales para ti en casos extremos. Por otro lado, ChatGPT es muy sensible al formato del texto que le pasemos en el prompt, lo cual puede afectar a la calidad de las respuestas. Deberías asegurarte de que los prompts estén bien formateados y redactados o que has establecido mecanismos para adecuar los ingresos del usuario para asegurarte de que obtenga los mejores resultados. Y además de sus limitaciones, el uso de la inteligencia artificial implica también que consideremos las posibles consideraciones éticas que todo esto acarrea. Y aquí me tengo que poner serio, porque es crucial utilizar la inteligencia artificial de una manera responsable y ética. Cuando desarrolles aplicaciones con ChatGPT y Python, tienes que asegurarte de cumplir con las directrices y las políticas de OpenAI y de considerar todas las implicaciones éticas de tu aplicación en función de su propósito y de su público objetivo. Por otro lado, la privacidad de los datos es una preocupación importante en la era digital. Tienes que asegurarte de manejar y de almacenar los datos de los usuarios de una manera segura y de cumplir con las regulaciones de privacidad de datos que sean aplicables en tu región. También tienes que tener en cuenta que los modelos de inteligencia artificial como ChatGPT pueden haber heredado sesgos que han estado presentes en los datos que se usaron para su entrenamiento. Es importante ser consciente de este problema y aplicar medidas para poder abordar y reducir el riesgo de sesgo y de la discriminación en las respuestas que brinde tu aplicación. Además, por un principio ético, cuando desarrolles aplicaciones que integren ChatGPT y Python, asegúrate de comunicar a los usuarios que están interactuando con una inteligencia artificial y de ser transparente acerca de las limitaciones y de las consideraciones éticas que están asociadas con su uso. Todo esto que te digo no es para asustarte ni para preocuparte. Por el contrario, lo que yo quiero es que puedas desarrollar aplicaciones seguras, útiles, divertidas y respetuosas, que reduzcan la posibilidad de riesgos que no quieres correr y que su existencia sea un aporte para que el mundo sea un lugar mejor cada día. Si abordas estos problemas de una manera proactiva, puede mejorar la calidad de tu aplicación y garantizar así un uso responsable y ético. Gracias por escuchar estas recomendaciones.